Antes de Sócrates ya había filósofos muy importantes para la historia de la filosofía. Sin embargo, la fama de Sócrates es innegable, aun a pesar de que no escribió nada. ¿Cuáles eran los motivos para negarse a dejar por escrito sus pensamientos? De eso vamos a hablar en este video. El problema de Sócrates, como algunos investigadores en la historia de la filosofía han denominado, consiste en sostener que en realidad desconocemos tanto los datos biográficos de este filósofo como su propio pensamiento. Y esto puede ser un poco paradójico, ¿no? Si tenemos en cuenta que sabemos un montón sobre él. Pero en realidad lo que conocemos sobre Sócrates no es algo que salió de él mismo, sino que conocemos lo que otros dijeron sobre él. Esto significa que no se ha conservado ningún texto escrito por el propio Sócrates. ¿Y esto por qué es? Porque se negó a poner por escrito sus ideas. Y acá nos podemos preguntar por qué se negó a poner por escrito sus ideas. Y una de ellas es debido a su método. El método socrático, conocido como mayéutica, consiste en un método conversacional, es decir, que se establece una conversación entre Sócrates y sus discípulos, que la palabra discípulos ya es un problema, sino con todos aquellos que estaban alrededor suyo para escucharlo, en el cual, en ese ida y vuelta, en ese intercambio conversacional, lo que se producía era el alumbramiento o que salgan a la luz las contradicciones en el propio pensamiento de aquel que hablaba. Y cuando el otro lo escuchaba, decía, esto que estás diciendo no te parece que está mal, y ahí es cuando se podía avanzar hacia un estadio superior en el conocimiento de los determinados temas que se trataba en la filosofía socrática. Así que teniendo en cuenta la naturaleza conversacional del método, no tenía mucho sentido ponerlo por escrito, porque era algo del orden de lo inmediato. Imagínense, ¿no? Si tenía que andar una persona relatando exclusivamente palabra por palabra al estilo de los jueces, ¿no? Que hacen mecanografía cuando suceden los juicios y demás. No parece ser algo muy práctico y algo que realmente Sócrates quería transmitir, ¿no? Lo de él se trataba más de una conversación, una elevación tanto intelectual como espiritual. Ahora, ¿cómo conocemos de Sócrates entonces si no dejó nada escrito? Pues bien, a través de los diálogos socráticos, tanto de Platón como de Jenofonte. O sea, estos dos son como los autores más reconocidos y con más autoridad a la hora de hablar y reconstruir el pensamiento de Sócrates. Y si prestamos atención, el diálogo socrático lo que intenta es reconstruir la actividad diaria, reconstruir la actividad cotidiana que Sócrates realizaba por las calles de Atenas, ¿no? Si se trata de una filosofía conversacional o de un método conversacional, qué mejor que el diálogo, que es una conversación, para poder plasmar lo que sucedía en esos espacios. ¿Qué diálogos conocemos de Sócrates? Bueno, vamos a enumerar primero los de Jenofonte. Uno de ellos es la Apología de Sócrates, muy similar a la Apología de Sócrates de Platón, en la cual también se relata el juicio que tuvo este filósofo en Atenas por corrupción de jóvenes y por impiedad. Luego tenemos las Memorables, que habla más bien de su vida diaria, de su vida más cotidiana, si se quiere, de sus aspectos más personales. Y por supuesto, los famosos diálogos de Platón. Ustedes saben que Platón, el formato de sus escritos es el diálogo, en donde Sócrates tiene en alguno de ellos mucho protagonismo. Teniendo en cuenta esto, podemos dividir los diálogos de juventud de Platón, entre cuales tenemos algunos diálogos como la Apología, Critón, Ión, Gorgias, Protágoras, entre otros. Luego están los diálogos de madurez, entre los cuales nos encontramos con Menón, Fedón, La República, Banquete, entre otros. Y ya más hacia el final de su vida, la figura de Sócrates se va diluyendo cada vez más. Es decir, Sócrates no aparece como uno de los personajes principales que guía todo el diálogo, sino que son otros. Y uno de los primeros escritos con los cuales nos encontramos es con una comedia escrita por Aristófanes llamada Las Nubes. Es muy popular, es muy conocida, en la cual la figura de Sócrates es sumamente ridiculizada y es objeto de burla, porque Aristófanes no concordaba, no acordaba con la forma de vida y también con las acciones de Sócrates para con la comunidad ateniense.
Ya para finalizar el video vamos a hablar sobre el legado filosófico de Sócrates, porque es indudable que a pesar de no haber escrito absolutamente nada, no podemos prescindir de él a la hora de hablar de filosofía. Incluso muchas veces su filosofía o su pensamiento, que nosotros conocemos por medio del diálogo, es visto como la parte fundacional, es decir, el punto número 1, el inicio de la filosofía, aunque sabemos que hubo filósofos y filosofía antes que él y después de él. Tal es así que, por ejemplo, los filósofos que estaban antes de él, como por ejemplo Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Anaximandro, Anaxímenes, entre otros, fueron catalogados como filósofos presocráticos, porque estaban antes de Sócrates, antes de su nacimiento. Y esto, por supuesto, nos puede dar la pauta de que, en realidad, la filosofía nosotros la podemos conocer tal vez por los libros y por los escritos, pero en sus primeros momentos era algo más bien conversacional, era algo más bien de una nueva perspectiva, una nueva forma de ver el mundo y una nueva forma también de acercarse a otro. Y esto también nos tiene que servir, ¿no?, como una enseñanza de que no solo los libros son filosofía, sino también lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo pensamos y cómo reaccionamos ante todo lo que nos rodea y ante las personas también que nos rodean, también puede ser filosofía. En cualquier conversación, en cualquier charla que uno puede tener con otro, no digo que todo sea filosofía, pero ahí puede haber filosofía. Y no necesariamente eso significa que en un futuro esté escrito. Puede que sí, puede que no. Incluso esto, los videos, la divulgación filosófica, puede ser en YouTube y en redes sociales como Instagram y TikTok, demuestran eso, ¿no? Hay algo ahí del ímpetu filosófico, hay algo ahí que quiere salir a la luz y la forma más inmediata que tenemos de hacerlo es el diálogo, es la conversación, es el habla. Así que los espero en comentarios.